Babel Latino presenta Entrevista 4D con Janet Sosa. Y aquí seguimos en nuestro programa Babel Latino para Radio Pichincha Comunicaciones allá en Pichincha y para todo el Ecuador, Radio Sensación en Murcia y todas nuestras redes de Babel Latino. Es un gusto para mí, de verdad, pues tener el protagonista 4D, que es de cuarta dimensión, que significa que va más allá del mundo físico, porque son cosas ya de lucha, de una vida, de dimensiones que nosotros las sentimos a más de vivirlas, y qué gusto presentar en estos momentos a un hermano, un dirigente histórico de Alfaro Vive Carajo, Edgar Frías. Bienvenido, Edgar, a nuestro programa Babel Latino. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Pues mira, Edgar, mi querido Edgar, aquí estamos en estos momentos, el 5 de junio, estás en estos momentos en la conferencia, en la séptima conferencia de Alfaro Vive Carajo. La primera, hablamos del 14 de febrero de 1983, yo tenía 20 años, imagínate cuántos años han pasado, pero lo que conservamos es el espíritu y cómo ha evolucionado Alfaro Vive desde el 83 hasta el día de hoy, 5 de junio del 2021, en todos estos procesos de cambios que hemos tenido en estos años. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo hemos vivido? Después del asesinato de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, para muchos revolucionarios latinoamericanos se agotó la llamada vía pacífica al socialismo. ¿De qué servía ganar las elecciones si los militares, con el apoyo norteamericano, daban un golpe de Estado? La revolución sandinista en 1979, 19 de julio, mostró que Cuba no era una excepción histórica, que era posible llegar al poder por las armas. El Salvador, Colombia, con su lucha guerrillera, mostraban que era posible lograr el poder. Es en ese escenario histórico, sumado al asesinato de Torrijos y de Roldós por parte de la CIA, y sobre todo el hartazgo de los jóvenes revolucionarios ecuatorianos, críticos a una izquierda que siempre hablaba de lucha armada, pero que no la hacía, todos comandados por Arturo Jarrín, Fausto Basantes. Nos reunimos un 14 de febrero de 1983, el Día de la Amistad y del Amor, y nada es coincidente, ¿sí? Y resolvimos constituir Fuerzas Populares Revolucionarias. Ese fue el nombre inicial. Cuando recuperamos las espadas de Alfaro y el busto de Alfaro, y se dejaron unas volantes en el Museo de Guayaquil, apareció la consigna Alfaro Vive Carajo, y empezaron a llamarnos como Alfaro Vive, y así quedó el nombre. Es larga la lucha de ABC, muy dura, muy difícil. La correlación de fuerzas siempre fue desfavorable. Un grupo muy pequeño que priorizó lo político a lo militar. Había que enfrentar a un gobierno oligárquico social cristiano y no se midió el tamaño del enemigo. Una organización auténtica dijo que había que hacer la guerra y trató de hacerla. Mandó a formar cuadros a Nicaragua, a Cuba, a Libia, y luego hizo parte del Batallón América. Es decir, pasó del verbalismo histórico a la acción revolucionaria práctica. Luego, en ese desigual enfrentamiento, tuvimos una derrota militar, pero no política, porque la propuesta de Alfaro Vive, el programa de la soberanía nacional, de la independencia económica, de la justicia social, de la democracia y de la patria grande latinoamericana, fue, es y creo seguirá siendo la consigna de los latinoamericanos en función de ese sueño
bolivariano y alfarista. En esa perspectiva, el gobierno de Rodrigo Borja llega a un acuerdo con una organización política, porque trataron de derrotarnos y satanizarnos y no pudieron hacerlo, y renunciamos al uso de las armas en 1991. Pero creo cometimos un error histórico. A diferencia de las guerrillas latinoamericanas, que dieron un salto político hacia construir una organización política, aquí se pensó que bastaba con integrarse a la izquierda democrática. La izquierda democrática, como la mayoría de partidos que tienen sus estructuras burocráticas, le cerraron las puertas a los compañeros. Los partidos son federaciones de caciques con intereses particulares. Hoy, luego de casi 4 años de la 6ª Conferencia Nacional, tomamos la decisión de sacar un registro electoral. Ya presentamos la solicitud, ya no hay vuelta atrás, nos entregarán la clave y la estrategia para lograrlo es bien sencilla. Yo la creo bien sencilla. ¿Cuál es, Janet? Lograr que en cada cantón, que en cada parroquia, los líderes sociales marginados puedan ellos recoger las firmas para ser candidatos. Este no va a ser un partido, un movimiento donde alguien va a vender un cargo, ni vamos a buscar al dueño de la hacienda o de la apiladora o al politiquero tradicional ya conocido. Este es un nuevo tipo de movimiento horizontal. Y nosotros decimos, porque un compañero, un amigo que tiene una experiencia política dice, pero ustedes van a hacer un partido, un movimiento para darle a otro. Van a preparar el altar para que otro dé misa. Y le dije, sí, porque el alfarismo es darlo todo por ideales. Sí, sí, así como compañeros dieron su vida, podemos existir otros compañeros que construyamos una organización política y la pongamos al servicio de las organizaciones, porque nosotros solos no lo podemos hacer y no somos ciegos. Alfaro Uribe lo propuso desde el inicio, un frente político de alianzas, y cuando nacimos hablamos de un gran frente antioligárquico y antiimperialista. Entonces no es el egoísmo de ABC, no, es la alianza ABC en la que nosotros somos una parte, ojalá la más pequeñita, por el concurso de amplias fuerzas. Una de mis preocupaciones, Edgar, a más de considerar que ya en el 1991 Alfaro Uribe debería haberse convertido en un partido político, cuando fue toda una ebullición de la gente joven especialmente. Yo recuerdo de las marchas que hacíamos y la gente nos apoyaba, o sea, nos veía como un referente de lucha. Después de más de 30 años, donde mucha gente joven no conoce lo que fue Alfaro Uribe, no lo conoce, porque seamos realistas, hay mucha gente joven que ni siquiera sabe, o sabe referencialmente, o sabe muchas veces también porque nos han querido encasillar. ¿Cómo nosotros no quedar como autorreferenciales, hablándonos hacia nosotros mismos, ¿no? Como nostálgicos? ¿Cómo hacer para que realmente esta forma, como dices tú, de organizaciones sociales se sienta realmente parte de un proceso y no de un membrete, y no vuelva a repetir los mismos errores de lo que son actualmente los partidos políticos? Te digo que la gente joven especial no cree, porque son caudillistas, autoritarios, verticales en las decisiones. Nosotros hemos sido parte de lo que es estos procesos en estos últimos 10 años. Entonces, uno lo que dice es, no queremos volver a repetir. ¿Cómo hacer para que esta conferencia, o a partir de esta, la recolección de firmas, o sea, que no sea un partido más de todos los que ya hay, que son una buena lista de partidos para ser un país pequeño de 16 millones? ¿Cómo hacerlo, Edgar? ¿Cuáles son las claves de esto? Ese es un reto y una pregunta colectiva. Tenemos algunas pautas. La primera, una dirección ampliada donde tengan representación todos los grupos a nivel nacional o provinciales, que no vengan a poner el hombro para alguien, sino que tengan una representación.
horizontalidad. Lo segundo, ser como el Frente Amplio Uruguayo, delegados de muchas organizaciones con un programa unitario y con un liderazgo colectivo. Tercero, formación política. Hemos logrado compañeros con mucha experiencia política, yo le digo a algunos viejos terroristas que nos pueden ayudar en la formación política. Vamos a generar una escuela de cuadros que sea obligación de todos los que se van a afiliar. Puede sonar utópico, a través de una plataforma digital para mínimo unos 10 módulos de formación que les permitan entender la historia y la realidad. El trabajo político es fundamental. Lo otro, vamos a tener alrededor de 15 resoluciones. Vamos a tener herramientas sobre temas concretos. Por ejemplo, sobre el tema de salud, ¿sí? ¿Qué significa la desnutrición infantil en términos de estadística? ¿Cuánto se necesita de presupuesto para la salud? ¿Cómo podemos lograr formas de la organización social para mejorar las condiciones en cada barrio, en cada comunidad? Y sobre todo, ¿cómo lograr una conciencia social para exigir esas políticas? Porque nos vamos a enfrentar a un gobierno neoliberal que ya mostró su verdadero rostro. Recuerda, Janet, que en plena pandemia, el único país de América Latina que pagó la deuda externa en la pandemia fue Ecuador. Cuando faltaban medicinas, cuando faltaban uniformes, cuando había que contratar a más médicos, cuando se morían miles de compatriotas por el COVID. El gobierno de Moreno y de Lasso, porque los ministros de Moreno eran los representantes de las cámaras empresariales, eran socialcristianos. Es la derecha que se tomó el gobierno de Moreno a los pocos meses. Recordemos eso. ¿Sí? Esa es la realidad objetiva. Entonces estamos proponiendo un reto. Si tú me preguntas las respuestas, te contesto con autenticidad. No tenemos todas las respuestas, pero sí estamos convencidos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Creo que tú sí estuviste en el encuentro de mando en Santa Lucía con los compañeros. Estuvo Arturo, Fausto, Orlando Pérez, recién fugados del... Estuvimos con los compañeros de Santa Lucía a decirles, oye, estamos locos, estamos proponiendo algo desfocado. Por ahí me dijo un compañero, ya tienes 65 años, ya dedícate a otra cosa. ¿Sí? Le decíamos a los compañeros campesinos, hermanos, ¿ustedes creen que debemos hacer esto? Y nos dicen, sí, necesitamos organización política. Ellos tienen, por ejemplo, una piladora que la lograron en el gobierno de Rafael, pero está ahí parada. Ellos podrían hacer unas 2.000 hectáreas de arroz orgánico para venderlo a Europa a mejor precio y mejorar sus condiciones. Es decir, tiene que ser un movimiento que piense en la producción y en la productividad y que genere formas de organización y de conciencia. Yo creo que hay muchas opciones, pero la respuesta está en lo colectivo. No en los genios, ni en los sabios, ni en los que se creen propietarios de las ideas. No. Por eso la consigna maravillosa en Alfaro nos encontramos todos es una consigna integradora, porque es ese espíritu de generosidad y de desprendimiento del alfarismo lo que va a permitir no solo construir una organización, sino también servir de puente, Janet. Mira, y con esto termino esta parte. La tendencia progresista en el Ecuador bordea el 65 y el 70%. Sin embargo, nos ganó la derecha. ¿Qué queremos ser nosotros? Un puente entre el progresismo, entre el correísmo, entre los sectores progresistas de la izquierda, con el movimiento indígena. Nosotros hemos hablado con Leonidas Sisa y estamos hablando con el movimiento indígena, porque creemos que aquí se creó un falso dilema, correísmo y anticorreísmo, cuando el dilema real es modelo económico neoliberal y modelo económico progresista. Ese es nuestro objetivo, generar una organización
que permita, que sirva de puente. Aquí no estamos para poner como enemigo a Rafael Correa, a quien queremos mucho, pero sí somos críticos a determinadas políticas de ese gobierno y a determinadas decisiones como la que fue. Con el pleno derecho que nos asiste como revolucionarios. Porque cuando ellos eran boy scouts, nuestros compañeros andaban con un fusil en la mano. Así que la palabra revolución para nosotros no empieza con la revolución ciudadana. Tenemos un derecho ganado, con sangre. La única organización en este país que tiene más de 70 héroes que ofrendaron su vida se llama Alfaro ni de carajo. Aquí meterse a la política es meterse para que te den un cargo. La mayoría de gente de nuestro pueblo. Me quiero meter a la política, claro, a ver si gana mi candidato y me da un cargo, me da un contrato o me permite meter algo. A diferencia de eso, el alfarismo fue exactamente lo contrario. Meterse a Alfaro Vive era la posibilidad cierta de sacrificar parte de tu vida y en algunos casos hasta la vida. Es ese acumulado histórico, ese acumulado moral al que nosotros le apuntamos, obviamente si logramos comunicar, si logramos llegar a los jóvenes, que ese es el reto en el que yo me confieso un poco analfabeto. Antes de tu entrevista yo te decía en algún momento, lo peor que podría pasar, Edgar, es no hacer nada, habernos conformado, habernos institucionalizado mentalmente, porque también fuimos parte de ese poder, y líderes sociales que se institucionalizan, que creen que todo se hace en el marco de la burocracia, cuando sabemos que eso más bien nos limita. Yo espero que en la conferencia del día de hoy te doy todo mi abrazo, mi saludo. Yo te decía también antes, creo mucho en las redes, por eso es Babel Latino, por eso existe. Nosotros tenemos 13 años de estar en onda cada semana. Nos vean o no nos vean, nos escuchen y hemos dicho, basta que sea uno. Vamos creciendo de uno a uno, porque lo peor que puede ser es no hacer o estar siempre viendo desde el punto de vista del victimismo, que Alfaro Vive, pese a que están ahí todos nuestros muertos, estamos aquí para decir, seguimos adelante, seguimos este destino histórico, podemos decir, ¿no? Que nosotros mismos hemos querido imponernos. Así que de mi parte, el saludarles, el decirles que en Babel Latino siempre tendrán un espacio para todo lo que signifique creatividad desde las bases, desde la colectividad, no desde las decisiones verticales. No creo en los caudillos, no creo en los partidos políticos. En algo me habrá servido estos más de 30 años de lucha, en saber dónde debemos estar y a quién nos merecemos y correspondemos. Así que, Edgar, deja tu saludo a los oyentes, a quienes nos siguen, y pues invítales a que sean parte de esta propuesta que ojalá permita. Nosotros decimos que hacemos puentes interculturales e intercontinentales, pues sean que Alfaro Vive se convierta en un puente de diálogo, de colectividad, como bien dices, de las organizaciones sociales se sientan parte de este proceso. Te dejo a ti. Atrevámonos a soñar. Decía Mariátegui que los grandes proyectos se construyen a partir de utopías. Esto puede parecer un sueño. ¿Cómo así vamos a construir un movimiento para darle a otro? Aquí lo normal, lo que pasó. Acuérdense que Alvarito andaba comprando partidos, le dio $500,000 a uno, otro millón a otro. Aquí los partidos son empresas electorales que se alquilan y se venden. Nosotros lo sabemos y no los estoy calumniando. Atrevámonos a construir algo nuevo y diferente. Y muchas gracias por la oportunidad. Seguro que nuestra conferencia va a tener éxito. Independientemente del número, independientemente de eso, decía Mao, las ideas correctas siempre triunfan. Y estamos convencidos que en este país, donde la mayoría rechaza a los politiqueros, a las empresas electorales, una propuesta refrescante, nueva, auténtica sobre todo, porque no se trata de decir somos demócratas y luego imponer, ir a tal cantón, a tal parroquia, y porque tal dirigente es mi amigo,
ponerlo de candidato. En nuestro régimen interno le quitamos la facultad al director provincial para poner los candidatos. No, los candidatos los pone el colectivo que se juega y que construye el movimiento. Ese nos parece lo básico, democracia auténtica y real, que también puede parecer utopía porque a veces no funciona, pero seguimos soñando. Recuerda, la democracia en armas. Eso fue Alfaro Uribe, carajo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Edgar, gracias a ti. Hasta la próxima y buena conferencia una vez más. Muchas gracias. Gracias.